Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por el tiempo, por la oportunidad que nos das. Te pedimos que nos des la sabiduría, el conocimiento, Padre Yahweh, el entendimiento de tu palabra. Que seas tú trayendo la revelación de ella a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Danos los oídos para poder escuchar y entender como los sabios, y que tu palabra nos sea guardada y revelada en el corazón de cada uno de nosotros. Que no solamente, Padre Yahweh, sea con el entendimiento, Padre Yahweh, sino que venga la revelación a nuestras mentes, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Si podemos hacer un recuento muy rápido, parte de lo que es de los capítulos pasados del libro de Deuteronomio, nos hablaban un poco referente a lo que eran los mandamientos que Yahweh había entregado para el pueblo de Israel y las bendiciones que se tenían que escribir en un lugar y cómo el pueblo tenía que declararlos. Unos se verían sobre el monte Gerizim y el otro sobre el monte Ebal. Y vemos que parte de ello, cuando el Padre empieza a darle las instrucciones, se las da con un fin y con un propósito. ¿Sabes? Los mandamientos que se nos fueron dados con un fin y con un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: fueron dados con el fin de hacernos bien a nosotros. Ese fue el fin, ¿sabes? Muy diferente al concepto que a veces se tenía o que muchas veces se ha enseñado, que debido a que el pueblo de Israel era un pueblo muy terco, muy pueblo de dura cerviz, los mandamientos se les habían dado precisamente por ello, porque era un pueblo tan duro o tan duro de cerviz que Yahweh tuvo que entregar los mandamientos. Y muchas veces era el concepto que se manejaba, de que por eso habían estado los mandamientos, pero ahora por Cristo, por el Mesías, ya no hay maldición, sino que ahora vivimos en esa libertad. Y podemos tocar muchas citas que están ahí por el libro de Gálatas, que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, y que por eso pues ya vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora, porque venían a ser como un yugo todos los mandamientos. Mas sin embargo, los mandamientos fueron dados con el fin y con el propósito de hacernos bien, no solamente a nosotros, pero también a aquellos que lo escuchan y a aquellos que lo guardan. Ahora, para poder entrar como un poquito, tenemos que aprender a discernir lo que es lo santo y lo que es lo profano, lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh y aquello que no es agradable delante de los ojos de Yahweh. Cuando tú y yo podemos analizar y mirar qué es lo santo, qué es lo bueno y qué es aquello que es lo malo, qué es lo profano, podemos tener la capacidad de poder discernir. ¿Sabes? La capacidad, cuando hablamos de discernir, si le quisiéramos buscar un significado muy espiritual, no es otra cosa más que en poner en una comparación lo que es lo correcto y lo que no es correcto. Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todo me aprovecha o no todo me conviene. ¿Por qué? Porque cada uno voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo tenemos la decisión de decidir en nuestras propias vidas. Y la palabra es muy clara. Cuando el Padre nos enseña, el Padre empieza a darle las instrucciones al pueblo y dice: escoge hoy, dice, o la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y el Padre dice, escoge la vida para que vivas. O sea, automáticamente el Padre también juntamente con ellos nos da la respuesta. O sea, si muchas veces no sabemos cuál es el camino que debemos tomar, cuál es el camino que debemos seguir, el Padre dice, escoge la vida para que vivas. Ahora, cuando tú y yo, ¿qué es escoger la vida? Y no quiero entrar, pero simplemente quiero ponerlo como un punto. ¿Qué es la vida? Yeshua dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Yeshua dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Entonces podríamos entender que es la vida. ¿Qué es la vida? Tener a Yeshua. Porque Yeshua dijo, escoge la vida. Bueno, la palabra dice, escoge la vida para que vivas. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Cómo puedo tener esa vida de abundancia? Yeshua dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Entonces podemos entender que tener la vida es conocerle a Él. ¿Y qué significa conocerle a Él? Yeshua dijo, porque cualquiera dice que no ama a su padre, dice cualquiera que no ama a su prójimo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Dice, y esta es la vida, dice, el que guarda los mandamientos,
Ese me conoce, dice, y yo le conozco, y mi Padre y yo lo amaremos a él, dice, y haremos morada también con él. Pero entonces podemos entender que el guardar los mandamientos es conocerle a él, dice, porque cualquiera que dice que me ama, dice, no más guarda mis mandamientos, es un mentiroso. Entonces podemos entender que escoger la vida, di conmigo, es tenerle a él en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero el tenerle a él en nuestras vidas, en nuestros corazones, implica que tenemos que ser hacedores de su palabra y hacedores de sus mandamientos, porque cualquiera que dice, porque cualquiera que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda su palabra, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces podemos darnos una pequeña idea de que el poder tener la vida va ligado de la mano el tener los mandamientos de nuestro Padre, o eso significa tener la vida. ¿Qué significa tener la vida? Tener a Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, si podemos hacer un pequeño repaso, es aprender a discernir entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Hay advertencia, o hay advertencias que el Padre nos da, o que el Padre nos enseña, a que no nos apartemos del camino, de no mezclar las cosas de lo que son de Él y las cosas que son del mundo. Y en muchas partes de las Escrituras tú y yo podemos mirar muchas advertencias que el Padre nos da. Sabes, las advertencias son como una llamada de alerta, son como una llamada de atención. Es como cuando muchas veces viene o se va a venir un tsunami. Hay una advertencia, hay sonidos de alerta que se hacen sonar y que son una alerta que hay algo inminente que viene o que está próximo para venir. Cuando viene un huracán o un tornado diferentes, hay alarmas en diferentes ciudades. En la ciudad de Israel, cuando va a haber un bombardeo, suenan las alarmas para que la gente pueda tener la precaución, para que pueda tener precaución la gente y el daño no venga sobre ellos. Y muchas veces cuando tú y yo miramos en la palabra, las advertencias que el Padre nos hace es con el fin y con el propósito de que tengamos cuidado de no apartarnos y no desviarnos del camino en el cual he trazado para nuestras vidas, para que nos pueda ir bien en ese andar y en ese caminar. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien en esta vida? Yo creo que todos. No solamente tal vez a nosotros, pero también la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos deseamos que la vida de nuestros hijos sea una vida bendecida? Y sabes, cuando hablamos de una vida bendecida, vivimos tiempos muy difíciles. No estamos hablando solamente de tener las posesiones, las riquezas, porque hemos entendido, sabemos que las riquezas o que la posesión de muchas riquezas no trae la felicidad. ¿Cuántos entendemos eso? Al contrario, dice la palabra, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es bueno tener la provisión que Yahweh nos ha dado, sí. Si no tenemos dinero no podemos comprar. Si no tenemos esto no podemos adquirir esto, ciertas cosas. Pero sabes, no es el interés, sino que el poder tener esa vida, esa paz y esa tranquilidad es el poder estar en paz y en shalom ¿con quién? Con Él, en todas las cosas. La palabra dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido al mundo. Ahora, voltea con la persona que estás y dile, ¿hay tiempo para tomar decisiones o hay tiempo para decidir? O hoy es un tiempo, mejor dicho, para decidir. Sabes, hay muchas cosas muy atractivas alrededor, pero tenemos una sola opción. Y esa sola opción que tenemos es únicamente seguir las Escrituras, guardar los mandamientos. Si recordamos, vamos al capítulo un poquito más atrás. Dice Deuteronomio, vamos a leer del versículo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ahora Israel, dice, ¿qué requiere de ti Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, dice, y que andes en todos sus caminos, dice, que le ames y que sirvas a Elohim, dice, a Yahweh tu Elohim, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y que guarde los mandamientos y los estatutos que yo te ordeno, dice, hoy para tu bien. Dice, he aquí, dice, Yahweh tu Elohim, dice, pertenecen los cielos, dice, y los cielos de los cielos, dice, y la tierra y todo lo en aquello, dice, sin embargo, dice, Yahweh se agradó de tus padres, dice, los amó y escogió, dice, a su descendencia después de ellos, es decir, vosotros entre todos los pueblos, como se ve hoy. Pero ¿qué es lo que Yahweh requiere de nuestras vidas? Sabes, aunque tenemos opciones y podemos tener nuestra única decisión que tú y yo tenemos, es el seguirle a Él y seguir sus mandamientos. La misma palabra dice, ¿cuántos de aquí no entendemos que somos parte del pueblo de Israel? Si no entendemos que somos parte del pueblo de Israel, pues difícilmente podríamos entender que también es un mandamiento para nuestras vidas. Ahora, sin entrar en mucho tema de quién es el pueblo de Israel,
La palabra dice que Él vino a abolir la pared intermedia que interponía entre judíos y gentiles, y vino a ser entre ambos un solo pueblo. ¿Cuál es el que vino a ser un solo pueblo? Tanto judíos y gentiles. Tanto el pueblo de Israel, la casa de Israel, todos los que nos encontramos perdidos, todos venimos y notificamos. Ahora, si somos parte del pueblo de Israel, porque al único pueblo que Él prometió bendecir entre el medio de todas las naciones o entre el medio de todos los lugares, es el único, el pueblo de Israel. Él no prometió bendición a las naciones de los alrededores. Al contrario, Él dijo, porque cualquiera que quisiera guardar mi pacto para acercarse a mí, dice, una misma será la ley, tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Cuál era el nativo? El que era parte del pueblo de Israel. ¿Quién era el extranjero? Todos los que se estaban acercando, que se acercarían por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en el Mesías, por medio de la fe en Jesús, en medio de la fe en Jesucristo, por medio de Él. Dice que todos los que se quisieran acercar a Él, uno sería la ley, tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Cuál era esa misma ley? Que tendrían que guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Por eso cuando tú y yo vemos, dice, ahora Israel, dice, ¿qué requiere Yahweh tu Elohim? Dice, sino que temas a Yahweh tu Elohim, dice, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas, dice, tu Elohim, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y que guardes el mandamiento que Yahweh, dice, y que guardes esos mandamientos, dice, y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice, para tu bien. Dice, he aquí a Yahweh, a Yahweh tu Elohim pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, dice, la tierra y todo lo que en ella hay. Dice, sin embargo, Yahweh se agradó de tus padres, dice, y los amó y escogió, dice, a su descendencia después de ellos. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, es decir, todos nosotros. Si en algún momento de tu vida te has sentido solo y piensas que Yahweh no te entiende y no te comprende, y piensas que nadie en este mundo te ama, déjame decirte una cosa, que hay alguien que te ama, y que la misma palabra dice, y se agradó de tus padres, dice, de todos ellos, dice, y la descendencia de ellos, y dice, y es decir, todos nosotros. Si te fijas, no habla en tiempo pasado. Él está hablando en tiempo presente, porque la misma palabra, dice la palabra que Él es el mismo Elohim de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y sabes, aún en el hebreo, cuando tú y yo miramos en el hebreo, simplemente hay un presente imperfecto, y el otro se me fue el imperfecto, y el que es perfecto. O sea, no habla en tiempo pasado, ni tiempo, sino que simplemente es en algo que fue y en algo que está haciendo. Sabes, lo mismo sucede. Si esta palabra tú y yo la leemos y la ponemos en nuestras vidas, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Que la misma palabra que Moisés está hablando para el pueblo de Israel es también para nuestras vidas. Dice, y la dio, dice, para que guardara, dice, sin embargo, se agradó de tus padres, los amó y escogió de su descendencia después de ellos, dice, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Voltea con la persona que está te le diré, Él nos ama, tanto es así que Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él creyera tuviera la vida eterna. ¿Cuántos damos gracias al Padre por medio de ella? Ahora, si tú podemos seguir entendiendo, ¿qué dice Primera de Pedro? Si entendemos que el único requisito que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas es amarle a Él, seguir en sus caminos, guardar sus mandamientos. ¿Sabes? Lo dijimos la semana pasada, cuando tú y yo estamos dentro de están sus mandamientos, pero es como si sus mandamientos fueran como una protección alrededor de nuestras vidas, que es como cuando tú levantas un paraguas, pues hay una cobertura que tú tienes. Pero cuando te sales de esa protección y de esa cobertura, hay consecuencias que pueden venir a nuestras vidas. Y tú dices, bueno, pero pues si yo no me he muerto, ¿sabes? No estamos hablando de consecuencias de morir, pero estamos hablando a veces consecuencias que son adversas en contra de nuestras vidas. Y a veces podemos decir, bueno, ¿por qué yo no puedo mirar la bendición en esta área? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Sabes? Porque en cierta manera hay una protección que está alrededor de nuestras vidas, que cuando nos salimos, vienen consecuencias. ¿Qué dice lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5? Dice, ser sobrios, dice, y velar, porque vuestro adversario, Hasatán, o vuestro adversario el diablo, dice, anda como león rugiente, dice, alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es nuestro adversario? Cuando habla de un adversario, o cuando se habla de un adversario, significa, o por consecuencia, que hay una lucha. Si no, no nos hablara de ningún adversario.
Pero cuando la palabra dice porque vuestro adversario, significa que tenemos que estar listos y que tenemos que estar preparados para pelear la lucha y para pelear nuestra batalla. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, no des lugar al diablo. ¿O no demos lugar a quién? A Satanás. ¿Cómo tú y yo damos lugar al diablo o a Satanás? Cuando tú y yo nos desviamos y nos apartamos del camino que Yahweh ha trazado para nuestras propias vidas. ¿Cuál es el camino que Él ha trazado? Son sus palabras, sus mandamientos, su instrucción y su enseñanza para la vida de cada quien, para la vida de cada uno de nosotros. Como leíamos, dice, y esto Yahweh los dio, dice, los mandamientos y los estatutos los dio para quién, para tu bien o para nuestro bien. Ahora que al guardarnos en esos mandamientos, tú y yo podemos asegurar una bendición sobre nuestras vidas, sí, pero en el momento en el que nos apartamos, salimos de esa cobertura o de esa protección, y 1 Pedro 5 dice que no demos, dice, lugar al diablo, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que cuando tú y yo nos salimos del camino, ¿qué sucede? Hay consecuencias, o mejor dicho, estamos expuestos ante las cosas y ante las cosas o ante la maldad que hay en medio de quién, de este mundo. Porque ¿quién es el príncipe, la potestad de este mundo? Satán. ¿Quién es el que opera en este mundo? Es él. Por lo tanto, quien gobierna en medio de este mundo, ¿quién es? Es él. ¿Y quién anda como león rugiente buscando a quién devorar? Satanás. Cuando tú y yo nos caminamos en el camino que Él desea para nuestras vidas, hay una protección. Tú lo puedes mirar sobre el pueblo de Israel cuando vino el profeta Balaam y Balac y que lo contrataron para que el pueblo maldijera. Dice, porque no puedo declarar ninguna maldición, dice, no puedo maldecir a quien Yahweh no ha maldecido. Dice, mas sin embargo vemos que el profeta le dijo, dice, y le enseñó el camino para el cual el pueblo de Israel se desviara y pecara y se diera entre las hijas de Moab. Y vemos que las consecuencias que vinieron cuando ellos empezaron a prostituirse, dice que vino una calamidad y vino consecuencia, mejor dicho, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que había sucedido? Porque el profeta había dicho, dice, porque no he encontrado iniquidad en el pueblo de Israel. ¿Por qué no había encontrado iniquidad? Iniquidad significa corromper o quebrantar los principios y los mandamientos del Padre. Por cuanto Israel no había quebrantado los principios y los mandamientos, no vino maldición sobre el pueblo. En el momento que ellos empezaron a cometer iniquidad, vino consecuencias sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quebrantaron los principios y los mandamientos, por lo tanto se salieron de esa cobertura que tenían y vinieron sobre sus vidas consecuencias. Dice la palabra en el libro de Job, dice, porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. ¿Y qué es lo que dijo? Que andaba recorriendo toda la tierra y dijo, ¿acaso has considerado? ¿Qué le dijo el Padre? Dice, ¿acaso has considerado a mi siervo Job? Dice, toca, dice, pero no tocará su vida. O sea, podía tocar todo lo que estaba a su alrededor, pero no podía reclamar la vida de Job. Y si tú puedes mirar las consecuencias y todo lo que tú y yo podemos mirar, ¿sabes? Es lo mismo. ¿De qué manera? ¿Sabes? Yo lo aprendí de una manera muy simple. Cuando yo empecé a conocerlo, yo decía, bueno, ¿cómo aplica esto para mi vida? Es muy simple, es cuando está el juez, el abogado y el acusado y el acusador en medio de un tribunal. ¿Quién es el juez? Él. El acusador, Satanás. ¿Quién es tu defensor? Yeshua. Dice, porque fiel abogado tenemos delante de ¿quién? Delante del Padre. Pero quien es el juez y el que está en medio de todo y quien da el veredicto de que culpable o no culpable, etcétera, etcétera, lo que tú quieres decir, pues es el que está en cargo de todo, si tú le quieres llamar. Ahora, cuando viene el acusador, cuando palabras salen de nuestras bocas y palabras negativas salen y obramos y hacemos lo que no deberíamos de haber hecho, ¿quién es el que actúa en ese momento? El acusador. Y dice, pero ¿viste lo que dijo esta persona y lo que dijo este y lo que dijo el otro? Y el abogado, ¿qué argumentos tiene para poder defenderte? Ninguno.
¿Por qué? Porque es verdad lo que salió de nuestros labios. Pero cuando hay una acusación, ¿y qué argumentos tenemos? Cuando declaramos y confesamos la palabra de Yahweh y caminamos en la rectitud y en la integridad, hay argumentos delante del abogado para poder defendernos delante de ¿quién? Delante del juez. Ahora, ¿qué es lo mismo que sucede? Es lo mismo. Si tú y yo vivimos siempre quejándonos y levantando nuestro puño, nuestra mano, ¿qué argumentos tiene el abogado para poder defendernos? Ninguno. Pero más sin embargo, si confesamos y declaramos que mayor es aquel que está en el mundo y empezamos a declarar su palabra, hay argumentos que nos pueden defender delante de ¿quién? Delante del acusador de ¿quién? De los hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Vivir una vida en rectitud y una vida recta que le agrade ¿a quién? Que le agrade al Padre. Ahora, cuando tú y yo caminamos en esa rectitud que le agrada al Padre, hay bendiciones para nuestras vidas. Vamos a... ya otra vez estoy yo aquí. Ahora, ¿qué dice Josué capítulo 1:7? Todos conocemos esta parte del libro de Josué. Dice, solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en ese libro de la ley. Dice que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes ni a ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Dice, o para que todo lo que hagas tengas éxito. ¿Cuántos deseamos tener éxito en todo lo que queramos hacer en medio de esta vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que esforcémonos. Voltea con la persona que está atrás y dile, esforcémonos y seamos valientes para hacer todo lo que nuestro siervo Moisés, dice la palabra, nos ordenó. ¿Es fácil? No, muchas veces no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque eso implica tener que ir en contra de la corriente. ¿Sabes? Es nadar en contra de la corriente. No significa que porque todos hacen de una manera significa que es lo correcto. Muchas veces pensamos que porque todos hacen de alguna manera significa que eso es lo correcto. Y no es lo correcto. No porque alguien, toda la manada, hagan de una manera significa que tenemos que hacer de la misma forma. El mundo en el que tú y yo vivimos está tan corrompido que piensa que la única manera de poder seguir adelante es no importa quién tengas que pisotear y pasar por encima de él con tal de lograr los fines y los propósitos que tú quieres. Si es sin embargo tal vez escalar, tener una posición y degradar la vida de una persona, no importa. Mucha gente dice que el fin justifica los medios. Si todo es para que a mí me vaya bien, no importa para quién tengo que pasar por encima, etcétera, etcétera, pero yo voy a tener ese lugar. Si, sabes, el mundo está acostumbrado a hacer de otra manera. No significa que porque el mundo haga así, tú también tienes que hacer de la misma manera. Quien te da el favor y la sabiduría delante de las personas y delante de los hombres, ¿quién es? Es Él. Dice la palabra, dice que Él es el que nos rodea de sus favores. Él es el que nos da de su gracia y aún nos da la gracia y el favor delante de las personas para que tú y yo podamos llegar y escalar y poder tener tal vez otras posiciones en el trabajo, pero por medio de su gracia y su misericordia, ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Ahora, si una de las cosas dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 26, dice, he aquí que yo pongo hoy delante de ti, dice, de vosotros la bendición y la maldición. Dice, la bendición si oyes los mandamientos de Yahweh tu Elohim, dice que yo te prescribo hoy. Dice, la maldición si no los oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, dice, y si apartaran del camino que yo les ordono, dice, para ir en pos de otros dioses ajenos, dice, que no han conocido, dice, y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra la cual vas a ir para tomarla, dice, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, dice, la maldición sobre el monte Baal, dice, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, a la tierra del Cananeo, dice, que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, dice, junto al encinal de Moré, dice, porque vosotros pasaréis este Jordán para ir a poseer la tierra, dice, que Yahweh Elohim vuestro, dice, y la tomaréis, dice, y habitaréis en ella, dice, cuidarás, dice, pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy y que están delante de vosotros. Pero ¿qué es la instrucción? Dice, cuidarás de cumplir, dice, todos los estatutos y decretos que yo te describo hoy, dice, y que yo te ordeno hoy. Dice, que es el estar diligentemente o el estar cuidadosos en guardar la enseñanza y la instrucción que Yahweh nuestro Elohim, que dice la palabra,
nos ha dado. Ahora, si tú y yo llegamos al capítulo 12, vamos a brincar al capítulo 12. Ahora, cuando tú y yo llegamos al Deuteronomio capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Sabes, cuando tú y yo empezamos a leer parte de esta porción, o los principios, o vamos a decirlo como se escucha, o como lo podríamos decir en el hebreo, y aquí lo tenía apuntado, Deuteronomio capítulo 12, dice la palabra, dice, estas son las leyes y decretos, dice, que cuidarás de poner por obra, dice, en la tierra que Yahweh vuestro Elohim, dice, ha dado a vuestros padres, dice, de ella, dice, en todos los días que vivas en la tierra, dice, dice, intelectualmente, o la porción que tú y yo leemos en el hebreo se le conoce, dice, déjame poner un poquito mejor, Hajukim, que significa, sabes, Jukim. Hay mandamientos que se le conocen, y lo hablamos ya anteriormente, que son Jukim, que son mandamientos aquellos que son de difícil comprensión dentro del concepto hebreo, y otros que se le conocen como Mishpatim, que son de carácter moral, que son de fácil comprensión. Ahora dice la palabra, dice, esos son los mandamientos, dice, que Yahweh tu Elohim te da, dice la palabra, dice, estos son los estatutos y decretos, dice, que observarás cuidadosamente en la tierra que Yahweh tu Elohim, dice, le dio a tus padres, dice, que te he dado, dice, para que las poseas, dice, todos los días, dice, que vivas sobre ellos, dice, y sobre su suelo. O sea, no solamente, sabes, la palabra re con la que comienza la palabra, esta porción de la Torah, en el versículo 26, sabes, no solamente nos habla, vamos al versículo 26, dice, aquí que yo pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Dice, la bendición, dice, si escucha los mandamientos, dice, que yo les ordono hoy, dice, y la maldición, si no escucha los mandamientos de Yahweh tu Elohim, dice, se apartan del camino que yo les ordono hoy, dice, para seguir otros dioses, dice, que no han conocido, o que no han conocido. Ahora, si tú y yo podemos mirar en el versículo 26, en el hebreo se le conoce, o la palabra con la que comienza es rey. Sabes, la palabra re significa ver, pero no en un sentido, es la palabra hebrea, que si tú lo miras en el diccionario, no solamente en el diccionario, pero en la Biblia hebrea, así tal y como se escribe, la primera posición que tú encuentras es re, dice jaberajá, que significa la bendición. Dice ver la bendición, o sea, mirar, sabes, no es en un sentido, o no es en una manera plural, sino que la manera en la que el Padre nos habla es de una manera singular a la vida de cada uno de nosotros. O sea, no es que miremos en plural, sino que nos está hablando directamente de que podamos mirar individualmente, singularmente, las bendiciones que Yahweh tiene para ¿quién? Para nuestras vidas. O sea, no solamente es llenarnos del conocimiento, del intelecto, pero es el de poder mirar espiritualmente las cosas, porque no solo queremos tener una cabeza llena de conocimiento, una cabeza llena de intelecto, sino poder tener una comprensión espiritual, una comprensión total de lo que el Padre quiere mostrarnos y enseñarnos a través de las palabras. Una cosa es mirar las cosas y guardarlas, la información que de una manera, de un intelecto, y que muchas veces conocemos, pero no podemos mirar la comprensión o el lado espiritual que Yahweh desea que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Si vemos un ejemplo de ello, cuando estaba el profeta, ¿qué es lo que dijo el siervo de ellos? Dice la palabra, dice que el siervo tuvo temor, dice, porque miró muchos hombres de a caballo. ¿Y qué es lo que dijo el profeta? Dice, el profeta oró para que los ojos de sus corazones fueran iluminados y pudiera mirar y comprender, no de una manera racional, sino espiritualmente lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y en aquel momento dice que los ojos de aquel hombre fueron abiertos y dice, somos entonces, ¿qué es lo que dijo? Dice, somos más nosotros que ellos. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice, mi oración es, dice, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Dice, para que sepan, dice, cuál es la esperanza, dice, de su llamamiento. Dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. Pero ¿cuál era la oración de este hombre, del apóstol? Dice, mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, para que podamos comprender y entender cuál es la riqueza y la herencia de ¿quién? De los santos. No solamente que lo entendamos aquí,
pero que sea una revelación que sea ¿dónde? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque no solamente es llenarnos de comprensión y de intelecto, sino entendemos que la palabra, dice que la palabra por sí sola no funciona, no sirve. Sino es que podamos entender el entendimiento y la revelación de ¿quién? De su palabra. Muchos de nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, pero no significa que porque escuchar el mensaje del Evangelio significa que la vida de todas las personas ha cambiado. Pablo decía, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Elohim para todo aquel que en él cree. Para la persona que cree el mensaje del Evangelio y les ha hablado y le he revelado aquí en su vida y en su corazón, esa palabra tiene poder para cambiar y para transformar su vida. Pero no solamente hasta cuando no lo creyó, donde en su vida y en su corazón, donde vino a tener una realidad sobre sí mismo. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar qué es lo que la palabra nos enseña, qué es lo que tú y yo podemos mirar, vemos que cerca son las bendiciones. Vemos entonces son las bendiciones y las maldiciones reiteradas, o que pudimos mirar que están reiteradas en la semana pasada. Y si recordamos a Israel, se le había dicho, dice que subieran al monte Gerizim, que subieran sobre un monte, 6 tribus sobre un monte, 6 tribus sobre otro, y de ese lugar se declararían las bendiciones y las maldiciones. Ahora, el monte Gerizim se encontraba, creo que son 680 metros del monte. Vemos que entonces se encontraba en aquel lugar, que estaba uno hacia un lugar, hacia el monte Gerizim y otro sobre el monte Ebal, hacia un lugar, siendo el monte Ebal con la estatura más grande sobre aquel lugar y el monte Gerizim sobre otro lugar. Pero si podemos o sea, ¿por qué el Padre le dice que tuvieran que subir sobre el monte Gerizim y que de ese lugar declararían las bendiciones y sobre otro lugar las maldiciones? Cuando tú y yo podemos mirar, ¿qué es una de las cosas que tú y yo podemos entender? Las maldiciones, entendemos que vienen cuando tú y yo guardamos. Hay bendiciones por guardar los mandamientos y hay maldiciones que vienen por consecuencia de no guardarlos. La palabra dice maldito, dice todo el hombre, dice que no permaneciera y que no guardara los mandamientos escritos de este libro de la ley o de quién, de la Torah. Hay mandamientos, o sea, había consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Por no haber guardado los mandamientos, sin importar cuántos de nosotros veníamos, mejor dicho, de un mundo totalmente diferente al que tú y yo estamos experimentando hoy. Cuánto vivíamos en adicciones, etcétera, etcétera, en tantas cosas que tú y yo podríamos arrastrar en medio de esta vida. Tal vez con matrimonios desquebrajados, tal vez con relaciones entre la relación de los hijos, de los padres, etcétera, etcétera, y maldiciones que habían sido por consecuencia de nuestros hechos y de nuestras acciones, por consecuencia de haber habido una separación del pueblo, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel se apartó, se separó, había una cláusula de decretos, dice que la palabra dice que maldito sería toda la persona que no permaneciera guardando las palabras de quién, de este libro. Y recordemos que esa palabra fue escrita para todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, al haber una separación, no nos quedaba exento de si sabíamos y no conocíamos. Entendíamos que muchas cosas de las hechos y las consecuencias de nuestras obras y de nuestras acciones fueron producto de las cosas que vinieron a surgir sobre nuestras propias vidas, porque hicimos mal, obramos mal, vinieron consecuencias sobre nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y la palabra dice que había maldiciones por no obedecer y que hay bendiciones por obedecer las palabras que estaban escritas en este libro de la ley. Ahora, si se había dicho que entonces eran sobre el monte, vamos a Jeremías capítulo 2. Vemos entonces que hay maldiciones que acarreamos en nuestras vidas o en nuestro andar, en nuestro caminar, sobre nosotros mismos en el momento en el que nos apartamos y nos separamos de ¿quién? De nuestro Padre. ¿Qué dice la palabra en Jeremías capítulo 2, versículo 13? Dice, porque en 2 males ha incurrido mi pueblo. Dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, dice, y han cavado, dice, para sí cisternas, dice, agrietadas, que no retienen agua. Pero ¿quién es la fuente de agua viva? Yeshua. Dice, porque en 2 males ha incurrido mi pueblo. Dice, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, o la fuente de aguas vivas, dice, y han cavado, dice, para sí cisternas, dice, agrietadas, que no retienen agua.
Dice, ¿es un esclavo Israel o su siervo nacido en casa? Dice, porque se ha convertido en presa, dice, contra rugieron. Dice, incluso los hombres, vamos a brincar un poquito más para allá. Dice, ahora ¿qué haces en el camino de Egipto? Dice, para beber aguas del Nilo. Dice, ¿o qué haces en el camino de sí? Dice, para que las aguas del Éufrates. Dice, te castigará tu propia maldad. Dice, y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve lo malo y amargo que es haberte apartado de ¿quién? De Yahweh tu Elohim. Pero ¿en qué es las dos cosas que había fallado su pueblo? En haberse apartado de él, número uno. Y vemos que en el momento que el pueblo se aparta de él, dice, reconoce y ve lo amargo que es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad, que dice la palabra, te castigará. O sea, las consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones traen consecuencias sobre nuestras vidas directamente. Lo que el Padre dice, escoge hoy la vida para que vivas, escoge sus mandamientos para que vivas, dice, o escoge la muerte. O sea, así de plano lo pone. Ahora, cuando tú y yo podemos entenderlo, el capítulo 12 nos enseña cómo poder vivir en la tierra que Yahweh le estaría dando al pueblo, y con la cual estaría también poniendo su nombre. El capítulo 13 nos enseña cómo vivir de acuerdo a la palabra de Yahweh, sin agregarle, sin restarle nada a los principios y a las palabras de los mandamientos que Yahweh había entregado. Y vemos que entra en detalles de la importancia de mantener a Elohim, o la importancia de mantener los principios y los mandamientos que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado para que nos pudiera ir en medio de esta tierra. En el capítulo 14 nos hablan acerca de las leyes Kashrut. Simplemente estoy dando un pequeño repaso rápido de las leyes Kashrut, y que llamamos lo que son los animales kosher, que se lo conocen, en los animales, que aquellos que no pueden ser consumidos, aquellos que son consumibles y aquellos que no lo son. No voy a entrar en detalle, pero tú puedes mirar toda la lista que son prohibidos y que tú dices, bueno, son prohibidos, pero que si tú te vas científicamente y vas y buscas una lista de los alimentos que pueden traer contaminación sobre tu cuerpo, precisamente están muchas de las listas de estos mandamientos que Yahweh dijo, tú no comerás de estos, mas sin embargo de aquellos que serían permitidos para ti, son aquellos que son beneficiosos para ¿quién? Para el cuerpo humano. En otras palabras, lo que Yahweh desea es que tú y yo seamos sanos y que estemos sanos. ¿Cuántos entendemos eso? Muy diferente al concepto que antes teníamos. Yo te voy a decir algo que a mí me costó mucho el tener que dejar, es el chicharrón prensado. Y ahí cada quien ponga su lista. Pero ¿sabes cuál es el concepto que teníamos? Bueno, de que si yo oro por los alimentos, pues Yahweh los santifique, porque ya los santifica, no me hará daño. No, el exceso de grasa sigue estando ahí. Y el exceso de grasa puede ser dañino para nuestras arterias, para el sistema, etcétera, y muchos problemas que pueden venir, cardiovasculares, del corazón, etcétera, etcétera. Ahora, pero no vamos a entrar en detalles. El capítulo 15 nos hablan acerca de las leyes de la Shemitah, de cada 7 años, del cuidado de lo que eran los santos y entre todos los pueblos, de los necesitados y aquellos que servían. El capítulo 16 nos hay en las leyes para observar los días santos, que entraríamos en detalles, donde dice la palabra, dice que 3 veces al año se presentarían todos los varones delante de él en el lugar que él escogido, dice, para poner ahí su nombre. Vemos que eran las ofrendas y los lugares principales donde el pueblo tenía que venir y presentar sus ofrendas, que prescritas dentro de la palabra, donde se presentaban 3 veces al año, y era en el lugar en el que Yahweh Elohim había escogido, no en el lugar que Yahweh había escogido, digo, el hombre había escogido, sino en el lugar que Yahweh Elohim había escogido. ¿Para quién? Para el pueblo. Ahora, si una de las cosas que tú y yo podemos entender, voy a brincar un poquito más acá en los apuntes. Vemos entonces que el principio de todo lo que Yahweh quiere es traer bendiciones para nuestras vidas y para que nos pueda ir bien a quién, no solamente a nosotros, pero también a nuestras descendencias. Se piensa que la última vez que Moisés subió sobre el monte, vemos que fueron aproximadamente 3 veces en las que Moisés subió al monte. Una de ellas vemos que cuando Moisés descendió que el pueblo había pecado. La última vez cuando Moisés sube, y que es en esta parte donde tú y yo estamos leyendo, en el libro de Deuteronomio, se piensa que la última vez que Moisés subió fue aproximadamente en el tiempo de Elul. ¿Cuál es el tiempo de Elul? El tiempo de Elul se le conoce como un tiempo de reconciliación, pero un tiempo también de pedir perdón y arreglar nuestras vidas. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Y si tú miras del día de Elul hasta el día de Yom Kippur,
son 40 días. 40 días en los que Moisés había subido. Y dice la palabra, dice que descendió con buenas noticias, o sea, piensa que Moisés descendió con buenas noticias, tú no lo vas a encontrar en la palabra, pero los escritos que tú vas a mirar por medio de muchos comentarios rabínicos, y que lo cual tiene mucho sentido y mucha lógica. Uno de los pecados que el pueblo había cometido era cuando ellos habían adorado el becerro de oro. Y vemos que una de las cosas, en la ira Moisés rompió los mandamientos que Yahweh le había entregado, y vemos que todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, todo el pecado que se había suscitado con el becerro de oro, y vino una consecuencia, vino mortandad sobre muchos. Y se piensa que esta última vez Moisés fue cuando descendió, y vemos que Moisés desciende, verdaderamente Moisés desciende con las tablas que Yahweh le había entregado, nada más que esta vez Moisés las había tenido que escribir. Y la otra, la vez pasada, quien las había escrito, ¿quién es? Las había escrito Yahweh. Y esto es una enseñanza de vida para nosotros. ¿Qué es lo que aprendió Moisés o que tú y yo podemos aprender? Si no hacemos como Yahweh nos pide, muchas veces nos va a costar el doble de trabajo el tener que hacer las cosas. Porque ahora quien tuvo que escribirlas, y no era como que nada más agarró una pluma y lápiz, sino que tuvo que labrarlas sobre piedra, escribirlas en la piedra, fue trabajo, vamos a dejarlo de esa manera. Pero sabes, precisamente desde el mes de Elul hasta el tiempo del 10 de Tishri transcurren 40 días. Y eso se le consideró que cuando Moisés descendió con las tablas fueron una señal de bendición para el pueblo, donde el pueblo había sido perdonado por sus pecados, por las consecuencias de ellos que habían hecho por el becerro de oro. Y sabes, esto vino a traer alegría y gozo para quién, para el pueblo, porque fue como una señal de reconciliación con quién, con el Padre. Ahora tú y yo estamos a punto de entrar en un tiempo, precisamente, si no me equivoco, en el mes de Elul estaríamos entrando, creo que es el día viernes, como el viernes de la puesta del sol, y de ahí en adelante empezamos a contar lo que son 40 días hasta Yom Kippur. Pero recordemos que dice la palabra, dice que cuando se llegue después de ese día, a la siguiente luna nueva, estaríamos entrando cuando en el tiempo del mes de Tishri, que es el día de sonar las trompetas, que es el día de ¿quién? De Yom Teruah. Así es que estemos preparándonos, porque estamos, después de este día viernes, estamos a punto ya de estar en ese ciclo de las fiestas, donde llegamos a Yom Teruah, Yom Kippur. Después de Yom Kippur estaríamos entrando en el tiempo de Sukkot, de tabernáculos, de tiempo de alegría. Pero vemos que era un pueblo para que el Padre había estado entregando esta palabra. Se consideraba que eran unas buenas noticias para ¿quién? Para el pueblo. Ahora, cuando tú y yo miramos esta palabra Re, Anoch Notem, que significa en el hebreo, Re Anoch Notem, es una palabra hebreo que significa singular, para cada quien individualmente. Luego esta palabra se vuelve no solamente de una manera individual, sino que se vuelve de una manera plural para el pueblo, hablándonos no solamente a ellos, pero a todos los que estamos también en este lugar. No solamente se habló para ellos de una manera singular, pero que se habla de una manera plural para todos los que nos encontramos escuchando esta palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo de ello? Ahora, dice la palabra, dice, y estas son las bendiciones. Si tú puedes leerlo aquí, vamos a leer acá. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Dice, he aquí que yo pongo, esa es la misma palabra que leíamos, que es Re, Anoch Notem. Dice, yo pongo delante de vosotros, dice, la bendición y la maldición. Versículo 27. Dice, la bendición si escuchan los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo les ordenó hoy. Sabes, aquí no hay mucha diferencia cuando tú y yo lo leemos en español, pero si tú vas y tomas la Biblia hebrea, vemos que entonces en el versículo 26 dice, miren o vean que yo les pongo hoy las bendiciones y las maldiciones. Y en el versículo 27, en el hebreo está escrito como et berajá. Dice, y la maldición, dice, y el versículo 27 dice, y la bendición, si escuchas los mandamientos que Yahweh tu Elohim te ordena hoy. Pero sabes, en el hebreo, hay esta palabra, antes de mirar la palabra berajá, está escrito et-berajá. ¿Quién es la letra et? En el hebreo se le conoce como Aleph y Taf. ¿Quién es el Aleph y el Taf? Yeshua.
podemos notar que en el hebreo nos da una descripción que las bendiciones están ligadas al Aleph y el Taf. ¿Quién es quién? ¿Quién es Yeshua? ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, cuando tú y yo podemos mirar que están conectadas directamente, quien las bendiciones están conectadas directamente son inherentes a Yeshua, quien es la fuente de agua viva. Deuteronomio capítulo 18, vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice, un profeta en medio de ti, dice, de tus hermanos, dice, como yo levantaré, dice, y Yahweh te lo dice, y a él, ¿qué dice la palabra? Oirás. Pero dice, y esto es conforme a todo lo que pediste en el monte el día que de la asamblea diciendo, dice, no vuelvo a oír yo la voz de Yahweh mi Dios, dice, y no vuelvo a ver este gran fuego, dice, y no sea que muere. Dice, Yahweh me dijo, dice, bien hablado, dice, me ha dicho, dice, un profeta como tú levantaré en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, dice, y él hablará todo lo que les mande. Ahora, ¿de quién estaba hablando referente a esta palabra? De Yeshua. Yeshua dijo, porque no he venido a hablar por mi propia cuenta, sino que lo que yo les hablo, lo hablo porque mi Padre me lo ha dado. Ahora, si tú y yo podemos mirarlo, dice que Él pondría sus palabras en medio de ¿quién? El medio de Él. Recordemos que parte de esa porción, que recordemos que es Berajá, recordemos que las bendiciones están ligadas a ¿quién? A Yeshua. Y dice la palabra que Él pondría sus palabras en un profeta hablando de Yeshua. Santiago capítulo, Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11. Dice, pero él dijo, dice, al contrario, dice, dichosos los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Ahora vamos a otra cita, Mateo capítulo 27. Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Recordemos que dice la palabra, bienaventurados los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Y Mateo capítulo 7, 24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Yeshua. Dice, y cayó la lluvia y se vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron. Dice, y todo el que oye estas palabras mías, dice, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice, y cayó la lluvia y se vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Dice, cuando Jesús o Yeshua terminó de hablar estas palabras, dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza, dice, porque enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Pero dice la palabra que cualquiera que guarda su palabra es considerado como un hombre sabio que construyó su casa ¿dónde? Sobre la roca. Pero sucederá que cualquiera que no escucha las palabras de él y no las pone por obra, dice, será grande ¿qué? Su ruina. Y recordamos que el versículo anterior dice, bienaventurado, dice, el que oye su palabra y la guarda. Porque esa persona, recordemos, no verá la muerte. Ahora vamos a otra cita. Se me fue otra cita. Lucas, Santiago. Creo que es aquí, Santiago capítulo 1, versículo 23. Creo que es aquí, se dice. Dice, por tanto, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, dice, y no un hacedor, es semejante a un hombre que mira el rostro natural, dice, y en un espejo, dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Dice, pero el que mira, dice, atentamente a la ley perfecta de la libertad, dice, y permanece en ella, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, si alguno... Dice, será bienaventurado, dice, en lo que hace. ¿Cuántos deseamos ser bienaventurados en lo que hacemos? Pero para ser bienaventurados en lo que hacemos, tenemos que ser personas que ponen por obra y en práctica la palabra de Yahweh, porque ese será considerado como un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Por lo tanto, esa persona será bendecida. Ahora, si tú y yo queremos alcanzar esa bendición, ¿dónde debe de estar puesta nuestra fe, nuestra mirada? En Yeshua. Y escuchar las palabras ¿de quién? De Yeshua. Porque la misma palabra, y se sucederá que cualquiera que no obedezca las palabras que yo le ordeno hoy, dice, yo pediré cuentas ¿de quién? De aquella persona.
Pero ¿cuántos entonces, si tú y yo deseamos tener esa bendición en nuestras vidas, es necesario poder tener eso que el Padre te da? Ahora, otra cita, Juan 13:17. Es mejor poner citas de por medio que otras cosas. Juan capítulo 13, 17. Juan 13:17, perdón. Dice, si sabes esto, seréis felices, dice, o serán felices si lo practican. ¿Cuántos queremos ser felices? Yo creo que todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Practicarlo. ¿Y qué tenemos que practicar? El poner por obra la enseñanza y los mandamientos del Padre que Él nos ha dado para que podamos ser personas sabias y que seamos consideradas como personas prudentes que edificaron su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Y que podamos ser personas bendecidas en todo lo que tú y yo hagamos. A Josué capítulo 1, todos conocemos esa palabra que decíamos, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, para poner por obra todas las palabras escritas en este libro de la ley, dice, y entonces harás prosperar tu camino y si tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Cuántos deseamos tener éxito en nuestras vidas? O que deja de dejar al lado un éxito, pero ¿cuántos deseamos que nos vaya bien en esta vida? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Poner por práctica la enseñanza que el Padre nos ha dado. Ahora, cuando tú y yo podemos, ya el tiempo avanza un poquito, dice la palabra, dice, vamos a detonar a Deuteronomio capítulo 12, 11. Dice aquí que yo pongo delante de bendición y la maldición. Dice la maldición, dice la bendición si escucha los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te ordeno hoy. Dice la maldición, dice, si no escuchas los mandamientos que Yahweh tu Elohim te ordenó hoy, dice, sino que te apartas del camino, dice, que yo te ordeno, dice, para seguir a otros dioses, dice, que no has conocido. Dice, acontecerá, dice, que cuando Yahweh tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para tomar posesión, dice, pondrás la bendición, dice, sobre el monte Gerizim, dice, y la maldición sobre el monte Baal. Dice, no están estos, dice, al otro lado del Jordán, detrás del camino, dice, del poniente, dice, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto en el Sinal de Moré. Dice, porque vais a pasar este Jordán, dice, para poseer la tierra que Yahweh Elohim les da, dice, tomarán, dice, y habitarán en ella. Dice, tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de ustedes. Pero ¿sabes por qué los mandó directamente hacia el otro monte, hacia el monte, vamos a llamarle hacia el monte Gerizim? Si tú y yo podemos mirar, hay una promesa que se le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 6. Dice, y atravesó Abraham, dice, el país, dice, el lugar de Siquem, dice, hasta la cima de Moré. Dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dice, y Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Dice, entonces él edificó ahí un altar, dice, y se le había aparecido, dice, y de ahí trasladó hacia el monte de oriente, dice, de Betel, y plantó su tienda en Betel, el occidente, dice, en Jai, dice, el oriente, y edificó ahí un altar, dice, invocó el nombre de Yahweh, y se consiguió su camino, y se continuando hacia el Negev. Pero dice, y atravesó, dice, todo el lugar del Siquem hasta la cima de Moré, dice, y se le apareció a Abraham y le dijo, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Dice, ¿qué es lo que Yahweh le había dicho a Abraham? Dice, Abraham, si tú eres obediente a mí. Y vemos que Abraham fue obediente en todo y Yahweh cumplió su pacto con Abraham. Pero le dijo a Abraham, si tú eres obediente, dice, de esta bendición que yo te entrego hoy, dice, también será ¿para quién? Para tu descendencia. Y si tú miras la descendencia de aquel pueblo de Abraham que había salido de la tierra de Egipto, llegan hasta aquel lugar y le dice Yahweh a Abraham, dice, ¿sabes una cosa? A Moisés, dice, lleva este puente, dice, al monte de Gerizim. Dice, en otras palabras, el lugar donde Yahweh había entregado las promesas a quien, a Abraham. Y en el mismo lugar que se le había dado esa promesa, dice, a ese mismo lugar trasladó la descendencia. Vemos, si tú y yo podemos mirar, Yahweh es un Elohim que cumple su propósito y que cumple el pacto para con sus descendencias. Ahora, ¿cuál era el pueblo? ¿Dónde se había hecho la promesa que guardarían la palabra? Vemos que Abraham guardó toda la palabra y lo interesante es que Elohim llevó a toda la descendencia de Abraham al mismo lugar donde se le había prometido que le daría su tierra. Ahora, si vemos que hay mandamientos que tú y yo podemos mirar o que son, sabes, el monte simplemente como dato, yo lo miraba, el monte Gerizim se eleva a 868 metros sobre el nivel del mar. Y se encuentra situado al lado sur del valle, al norte del monte de
de Val, que está a una altura de 940 metros aproximadamente, al nivel del mar. Dice, y Siquem se encuentra al pie precisamente de donde, de Gerizim, sobre ese lugar. Ahora, la misma promesa, vemos que era la misma promesa relacionada. Cuando lo lleva a un lugar, era la promesa y era estando llevando a toda la descendencia que Yahweh le había prometido. Y si vemos la promesa que le había hecho a Abraham, la estaba cumpliendo con quién, con el pueblo de Israel, llevándolos a aquel lugar. Dice, y sucederán, dice, ¿y qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Guardar los pactos y guardar los mandamientos. Ahora hay 613 mandamientos, dice la palabra, y si sucederá que si obedeces los mandamientos que yo te ordeno hoy, dice, sucederá que se obedece los mandamientos, dice, porque van a tomar para posesión, dice, para cumplir sus estatutos, dice, y tendrás cuidado de cumplir los estatutos y decretos que yo hoy pongo delante de ustedes. ¿Sabes cuáles eran aquellos estatutos y decretos? Eran los Jukim y los Mishpatim. ¿Cuántos son? Son 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, hay algunos que son aplicables para nuestras vidas y hay otros que no son aplicables. ¿Por qué situación no son aplicables? Porque algunos de ellos no estamos viviendo en Israel, no hay templo, no hay sacerdocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de esos 248 hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Aquellos que son de carácter que no tenías que hacer eso o que no tendríamos que hacer eso, y aquellos mandamientos que son positivos en los cuales se nos enseña que son de carácter que tenemos que hacer algo o hacer algo, y aquellos que se nos implican el no hacer, el no adorar a otros dioses, el no postrarnos a otros dioses, son mandamientos que negativos que no nos están permitidos. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Sabes? ¿Y qué es lo interesante? ¿Sabes? Hay 248, y lo interesante es que 248 mandamientos son 248 huesos y arterias y tendones los que conforman todo el cuerpo. En otras palabras, si tú y yo cumplimos en guardar los mandamientos que Yahweh nos da, nuestro cuerpo estará sano y estará bien o estará perfecto. Hay 365 mandamientos. 365 mandamientos por cada día ¿de qué? De la semana, para cuidar de no desviarnos del camino de Yahweh, porque la consecuencia del desviarnos y del camino de Yahweh, hay consecuencias ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. ¿Y cuántos deseamos ser un pueblo bendecido? Todos nosotros. Por lo tanto, ¿y sabes qué es lo más interesante? Tú podemos decir, bueno, ¿y qué importancia tiene guardar los mandamientos y no guardar los mandamientos? ¿Sabes? Sin entrar en mucho dilema, no es el que guardemos y conozcamos todos y los guardamos todos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que cuando tú y yo amamos a Él con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, estamos cumpliendo y guardando todos los mandamientos escritos en este libro. Si tú y yo vamos a una cita, vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer versículo 18. Y ya con eso estoy llegando aquí a este punto. Dice, y cierto hombre, dice, prominente, y se le preguntó diciendo, maestro bueno, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le respondió, dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, nadie es bueno sino solo uno, sino solo Elohim. Dice, ¿tú sabes los mandamientos? Dice, no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y él le dijo, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, dijo, ya tengo asegurada que la vida eterna. Dice, y Yeshua oyó esto y le dijo, dice, te falta todavía una cosa. Dice, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres. Dice, tendrás tesoros en los cielos. Dice, ven y sígueme. Pero al oír esto, dice, se puso muy triste. Dice, pues era sumamente rico. Dice, mirándolo, Yeshua le dijo, dice, qué difícil es que entren en el reino de Elohim. Dice, los que tienen riqueza. Dice, porque es más fácil que un camello pase, dice, por el ojo de una aguja. Dice, que el rico, dice, entre en el reino de los cielos. Dice, los que oyeron esto dijeron, dice, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, dice, lo imposible para los hombres es posible para Elohim. Dice, y Pedro, dice, aquí nosotros hemos dejado, dice, y te hemos seguido. Dice, entonces, dice, la mujer y los hermanos, dice, padres, madres, dice, por causa del reino de Elohim, dice, que no reciba más, dice, en este tiempo y en el siglo venidero y en la vida eterna. Pero ¿qué es el punto que Yeshua le estaba diciendo? Dice, maestro bueno, dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Dice, guarda los mandamientos. Dice, y principalmente dice, no hay ningún solo bueno, sino solamente ¿quién? Él.
Y sabes, el punto no era de que vendiera todo lo que tenía, sino que su corazón, dice la palabra, dice, donde está nuestro tesoro, donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. ¿Dónde estaban puestos o dónde estaba puesto el corazón de este hombre? No estaba puesto en las cosas del reino, sino estaba puesto ¿dónde? En las riquezas. Y no era que literalmente vendiera y se quedara sin nada y que dijera qué humildad del hombre, y vendió todo y se quedó pobre para poderle seguir a él. No, era el propósito de que el principio, Yahshua dijo, dice, porque cualquiera que no abandona padre, madre, familia por causa mía, dice, no puede ser digno de mí. El propósito de nuestra vida, ¿quién debe de ser el primer lugar en nuestras vidas? Él, no a nadie más. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, vamos a otra cita, Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, de la ley. Dice, y Yahshua le dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, con toda tu mente. Dice, este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Dice la palabra, dice que no dice que de estos depende o que son los únicos. Dice, de estos depende toda la ley. ¿Cuántos mandamientos hay? 613. Algunos que son positivos, negativos, pero dice, de estos depende toda la ley. Ahora, cuando tú y yo guardamos los mandamientos, ¿qué es lo que tú y yo nos encontramos? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Vamos a repetir Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con toda tu fuerza. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahweh. Entonces vemos que el principal mandamiento, de estos dependía toda la ley de los profetas. Ahora, bueno, ¿y cuántos son todos los 613 mandamientos? ¿Sabes? Sin resumir, o dejándolo de una forma muy simple, cuando tú y yo amamos a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a ti mismo, estamos cumpliendo y guardando toda la ley escrita en estos mandamientos. Pero sabes, el amar, cada quien tiene su manera de amar. Por eso Yahshua dijo, un nuevo mandamiento les doy. Pero no era mandamiento si ya estaba en el libro de Levítico. Sabes, era un mandamiento que estaba escrito, pero que el pueblo no lo cumplía. De nada servía que estuviera. Porque cada quien tiene su propia manera de amar, pero cuando tú y yo aprendemos el amor verdadero del Padre, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que no robarías a tu prójimo, que no calumniarías a tu prójimo, que no darías falso testimonio en contra de tu prójimo, que no serías la mujer ni de la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera. No matarías a tu prójimo, porque de esa manera estarías amando a ¿quién? A tu prójimo. Y cuando la palabra dice, llamarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas que tus fuerzas. Aquí ya no dice igual que en el libro de Deuteronomio, dice, y con toda, ¿qué dice la palabra? Con todas tus fuerzas. Porque necesitamos del alma de nuestra vida para poder amarle a ¿quién? Al Padre. Pero ¿qué implica el tenerlo que hacer? Que Yeshua sea el centro de nuestras vidas y que Yeshua sea el centro de ¿quién? De nuestros corazones. Porque a la misma manera, muchas veces decimos, y con esto quiero terminar, muchas veces decimos, es que yo amo al Padre, y es que yo nada más me sujeto al Padre. Pero sabes una cosa, si no aprendemos a sujetarnos a la autoridad inmediata que el Padre nos ha dado, difícilmente creo que podamos amar verdaderamente al Padre que no vemos. Porque dice la palabra, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ese es el principal mandamiento con promesa. Dice, y la holgura de años tendrás sobre esta tierra. A la medida que tú y yo nos sujetamos y honramos y traemos honra a nuestros padres, es a la misma manera que tú y yo honramos a ¿quién? Al Padre. ¿Y por qué? Porque ha sido la autoridad principal e inmediata que el Padre puso sobre esta tierra para que gobernara sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas. Por eso la palabra no dice, obedece a tu papá y a tu mamá si están bien o si están mal. Porque la manera que tú y yo honramos y nos sujetamos es a la misma manera de honra que tú y yo damos a ¿quién? Al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Pero es sujetarnos a la autoridad. Y cuando hablo de sujetarnos, estoy hablando en el sentido bueno.
Porque si obviamente si nos van a pedir algo, dice que sea contrario en contra de la palabra de Yahweh, no lo vamos a hacer. La palabra, y si no consentirás, si no lo harás de esa manera. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, que hemos sido un pueblo rescatado y tomado, Padre Yahweh, por ti. Que tu palabra nos enseñe que al guardar tus principios, tus palabras, tus mandamientos, nos iría bien, Padre Yahweh, no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Gracias, Padre Yahweh, que tú has traído la vida de tu Hijo, quien pagó el precio, Padre Yahweh, y la redención por la vida de cada uno de nosotros. Y que con amor eterno, Padre Yahweh, nos has amado, como dice tu palabra. Y que dices y trajiste a este pueblo, a la tierra que tú habías prometido, para hacerles bien, no solamente, dice, porque tú amaste a tu pueblo y los amaste, pero no solamente lo hiciste con ellos, con el pueblo que salió de la tierra de Egipto, sino con todos los que estamos en el día de hoy. Gracias, Padre, que tú tienes palabras de consuelo, porque eres tú quien nos ama y quien nos ha tomado y quien nos ha recogido, Padre Yahweh, en medio de este mundo. Gracias que nos diste tu palabra, tu instrucción para nuestras vidas, para hacernos bien, que al guardarlas y al ponerla por obra, seríamos una descendencia bendecida, seríamos un pueblo, Padre Yahweh, bendecido. Gracias que nos has bendecido y has prosperado la obra de nuestras manos, y nos has dado, Padre Yahweh, una vida diferente y una vida nueva, porque te hemos conocido a ti, la fuente de agua viva, porque esa es la vida eterna, que te conociéramos a ti, y al conocerte a ti, Padre Yahweh, es guardar tu palabra. Gracias que al guardar tu palabra, aseguramos, Padre Yahweh, nuestra vida contigo, nuestra eternidad contigo. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque tu palabra dice que aquellos que tendrán herencia, Padre Yahweh, en el tiempo futuro, serán aquellos que han guardado tus mandamientos, que esos tendrían derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Gracias que al guardar tu palabra, traes esta herencia sobre nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Sabes, no hay un camino, sabes, hay camino que al hombre, dice la palabra, que le parece derecho, pero el final es camino, que dice la palabra, de muerte. Así es que por el camino que debemos de andar, no es el camino que nos parece mejor a nosotros, sino que es el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Amén. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, beyasem leja shalom, beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.